Hello, everyone. Welcome back to the Foxhole. Aleko Shigonas here with Ali Newcomb once again. We have one of the more special guests we've had on today, our good friend Jose Prudencio Vargas Saiz from Calca, Cusco. He's the leader of the Valle Inca group, which at this point is the single largest vendor to Red Fox anywhere. Have grown with Prudencio from 40 bags in the first year to doing almost a dozen containers last year, and we'll grow from there as well. So really, really special history and growth uh, with Prudencio. Prudencio was born out in the valleys where the coffee is produced in La Collabera, has worked in different capacities in finance before he started the group, and we feel really fortunate to have him today. So, bienvenidos, Prudencio, a la programa. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo empezaste a el grupo Baenca? Ya. En primer lugar, tengan ustedes muy buenas tardes aquí en Perú. Agradecido por este enlace. En primer lugar, agradecer a Rexbox, a Leco, a Ali, a todo tu equipo. Mi nombre es José Prudencio Vargas Sáez. Yo soy hijo de un productor de la comunidad de Lapo y Avero, del distrito de Yanatile, provincia de Calca, y región Cusco, Perú. Yo empecé toda mi vida, ¿no? En café. Nací en una finca cafetalera, es la finca Tomás Guato, se llama, en La Collabero. Después me estudié, ¿no? Estudié en un colegio salesiano, también agrícola. Así empezamos y hace 11 años yo me dedico al tema de la especialidad de café. Nada, ¿no? El café para mí es mi vida, ¿no? Es mi vida, es mi mundo, es lo que hago y me siento bien, ¿no? Me siento bien y más que todo que los productores, hay productores en mi familia, son productores de café, ¿no? Y hay productores en mi zona que sufrieron hace muchos años un abandono total, ¿no? En los precios, en todo eso. Eso es. ¿Y cuándo empezaste la asociación? ¿En cuál año fue? El año 2015 empezamos con Rex Fox, con señora Aleco, vender 20 quintales de café a los Estados Unidos. Y ese año ha sido, ¿no? El empiezo quizás no con un nombre legal, pero ya se venía, ¿no? Son actualmente 6 años de existencia de Valle Inca, legalmente 4 años, ya exportando al exterior, viendo a algunos clientes y son eso, ¿no? El tema de los cafés de especialidad, netamente que es Valle Inca. Bueno, ¿y cuántos productores con cuántos empezaste en principio? En principio nosotros que empezamos a trabajar con 5 productores Wow. en el Valle de Yanatile. Entre ellos está el señor Agustín Casa, entre ellos está Juan José, entre ellos está Eddie Robles, así, ¿no? Entre otros productores que no creían, ¿no? No creían en una organización que iniciaba, como todo inicio, ¿no? Es un poco difícil, no hay credibilidad. El año 2017 estábamos trabajando ya con 50 productores. Al año 2018 trabajamos con unos 127 productores y actualmente estamos trabajando con 260 productores. Increíble, Prudencio. Qué bueno. Muchas felicidades a ti por eso. ¿Eh? Claro, gracias. ¿Cómo fue el proceso? Porque tú empezaste, eras un oficial de crédito de Agrobanco, ¿no? Sí. Y estabas ahí trabajando con los productores como dando préstamos para la agricultura y de ahí pasaste a formar Valle Inca, ¿no? Claro. Pasa que yo toda mi vida he vivido con el tema agrícola, ¿no? En principal, el 50% de la agrícola era el tema del café, ¿no? Desde mi nacimiento, desde estudios donde realicé,
y hasta el momento donde trabajé, por ejemplo, en una institución que es Agrobanco, y dábamos financiados créditos a productores de café, ¿no? Es otro mundo, es una muy buena experiencia que llegué a conocer ahí, y de acuerdo a eso vimos. Paralelamente estaba también trabajando ya en la organización Valle Inca, pero con muy poca cantidad de café, ¿no? Pero eso nos fortaleció y actualmente estamos yendo bien, ¿no? ¿Y cuáles han sido los retos en esa? Porque empezaste con tus 20 quintales el primer año y los 5 productores y has crecido a una organización muy grande exportando un montón de, o sea, más de 15 contenedores cada año. ¿Cuáles han sido los retos en ese proceso? Los retos principales, por ejemplo, no son pagar un buen precio al productor. El siguiente es sacar una buena calidad de café y llegar a más productores, ¿no? Y buscar quizás la equidad, ¿no? Que el productor, el intermediario y el consumidor estén felices, ¿no? Eso es lo que Valle Inca se puso un reto, ¿no? Los retos más grandes es el tema de los precios en Perú para los productores. El siguiente es el tema de la calidad, que para nosotros es muy importante, ¿no? Muy importante el tema de la calidad, buscar, investigar más productores, ver a qué alturas las variedades, las genéticas. O sea, el café es un mundo, ¿no? Un mundo donde que hay millones de familias que viven de ello, ¿no? Y nada, ¿no? Con eso actualmente seguimos trabajando y ver qué más se puede mejorar, ¿no? Excelente. Sí, en la parte de la calidad creo que todos reconocemos que ha sido un punto de éxito. Justo antes de reunirnos contigo ahorita tomamos un café de Combapata y estuvo espectacular. Todos, Tremendo. sí, siento Sí, yo también el ahí voy trabajo que tomando un café de Alto Cedrullo. muy Alto bien. Cedruyok. Sí, Qué del buena señor zona. Emilio Gutiérrez. Muy Ah, bien. Un fino. café cosecha 2021 ya. Súper, sí. No. Prudencia, ¿me puedes comentar un poco? Yo sé que Valle Inca tiene un papel muy grande en la comunidad, más allá de comprar café. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ese rol y cómo eso ha sido parte de enfrentar la pandemia? Claro, en principal, ¿no? Valle Inca no solamente es una organización que compra café y vende, no, no. La idea es aquí buscar una sostenibilidad más adelante, que los productores puedan mejorar su nivel de vida, y buscar asociatividad, ¿no? Que todos estemos tranquilos, coordinadamente, cómo podemos decidir todo eso, ¿no? Y en la pandemia nos ayudó eso, ¿no? Nos ayudó porque Valle Inca cumple, ¿no? Cumplimos todo lo que nos proponemos y el productor quiere confianza, ¿no? La confianza, ellos, si es que hay que darle un crédito, tenemos que buscar, haya o no haya, un crédito en los momentos más difíciles que estén ellos. Ahora, hay que ver qué temas, en temas de salud, ¿no? Salud, por ejemplo, hacer sociales. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en temas de que los productores podamos llevarle unos psicólogos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de puedan mejorar, ¿no? Mejorar en su nivel de vida, nivel de calidad de vida y buscar nosotros encargados de buscar, digamos, un mejor precio para ellos y ofrecerles, ¿no? Y ofrecer lo que tienen lo mejor de ellos. Entonces, nos ayudó eso bastante en temas de la pandemia. Ha sido muy difícil el año 2000, pero en sentido común también agradecer a Rex Fox y a todos sus clientes por un apoyo que nos dio, ¿no? También suma, ¿no? Bastante. Y así igual buscamos aquí en Perú las ayudas de las municipalidades, algunas ONGs, y llegando a los productores, ¿no? Con algunos regalos, algunos bienes, más que todo el tema de la alimentación, ¿no? Y actualmente estamos trabajando full, ¿no? En ese tema de socializar y ver que los productores confíen más en nosotros, confíen en los clientes y toda esa cadena, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los logros principales que ha tenido la cooperativa desde lo empezaste? Claro.
Cuando empezamos el año 2015, en Valle Inca vendió 20 quintales, ¿no? Y nunca jamás en nuestra vida pensamos nosotros vender café alrededor de 5.000, 6.000 quintales anuales, ¿no? Y cada año nosotros nos ponemos una meta evaluando y evaluando más que analizando, ¿no? Y midiendo los riesgos también. Entonces, los mayores retos era crecer y vender a más cantidad de café y vender una calidad alta, ¿no? En temas para los consumidores, para todos en sí, ¿no? No queremos un café, o sea, que todos estemos felices. La meta y aparte de eso trabajar la sociabilización, ¿no? La sociedad o asociatividad que nosotros manejamos, ¿no? Que los productores confíen en nosotros y nosotros les podamos cumplirle a ellos y así poder manejar todo esto bien, ¿no? Ese es. Buena respuesta. Sí. Te quería preguntar, Prudencio, porque siento que tú eres una de las personas que mejor hace esto. ¿Cuáles son los claves para mantener una buena relación o una buena comunicación con los productores y las productoras? Resumido, ¿no? En una palabra, es la confianza. La confianza entre el productor, entre nosotros. En sí, al final somos una familia, ¿no? Una familia Valle Inca. Que los trabajadores de Valle Inca se sientan como en casa, que los productores se sientan como en casa, que sea como uno de tus hermanos más o como uno que te pueda contar sus debilidades o te pueda contar sus tristezas, todo, ¿no? Todo en sí, o sea, una confianza retunda con Rex Fox, ¿no? O como con el señor Aleco, decirle y también que nos diga, ¿no? ¿Qué fallas tienes? Y yo también igual, ¿no? A los productores, ¿qué estamos fallando? Eso hay que mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? Esto es así, ¿no? Así, de esa forma podemos, la confianza en sí. Esa es la clave aquí para una asociatividad y cumplir, ¿no? Ese es Sí. Creo que a mí me encanta trabajar contigo por esa parte, ¿no? Siento que todo fluye y haces un tremendo trabajo en equipo, tanto con los productores y las productoras, como con tus trabajadores y con Red Fox, porque eres siempre muy directo, muy transparente y hace que las cosas fluyan muy bien. Sí, la comunicación siempre ha sido abierta y directa contigo, ¿no? claro, Y esa es la cosa fundamental para tener una buena relación en esa industria, ¿no? claro. ¿Tienes algunas? No, adelante, por favor. Mm, Es muy importante, ¿no? En principio, por ejemplo, nosotros quedamos muy agradecidos, ¿no? Con Rex Fox por temas. Si no hubiera Rex Fox, no existíamos también nosotros Valle Inca, ¿no? Y si no habría los productores, tampoco no existiría el Valle Inca, ¿no? Valle Inca está a favor de los productores y en todos, ¿no? Todos llenamos un vacío en esta cadena, ¿no? Y el café. ¿Qué nos toca a nosotros? Mejorar cada día más, ver y aumentar las extensiones de café de los productores, pero con una mejor genética de cafés, ¿no? En Perú. Ese es el reto principal y tenemos también el reto principal de ganar concursos internacionales, concursos nacionales, de que en un momento seamos una empresa que sea transparente y venda un café de calidad. Excelente. Excelente, Prudencio. ¿Tiene algunas preguntas para nosotros? Mira, en principal, agradecer al señor Aleco por la confianza. Sé que cuando empecé Valle Inca éramos muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes que quizás no conocíamos y cometimos algunos errores, pero de eso aprendimos y nada, ¿no? Agradecer a Rex Fox por ayudarnos estos años y por ser quizás una institución que nosotros confiamos muy ciegamente y nos ayuda a crecer y ayuda a crecer a muchas empresas o organizaciones o cooperativas en Perú, a productores netamente en Puno, en Cusco, Cajamarca y otros lugares y en el mundo, ¿no? Donde que se ve nada, ¿no? Si preguntar a ustedes si se sienten contentos, que si trabajar con Valle Inca están... No, verdaderamente, Prudencio, el gusto es mío completo, es nuestro realmente, ¿no? Sí, nosotros dos cometimos errores en principio. Yo no tan joven como ti,
pero, pero así lo mismo aprendiendo cómo manejar un negocio, ¿no? Y ha sido una gran experiencia. Hay una línea que uno se puede ver entre de cómo ha crecido Inca y cómo ha crecido Red Fox. Y son muy paralelos. Y realmente yo siento como tú y yo hemos crecido juntos en eso, pero no solo el eco a Red Fox, como tú sabes mejor que todos, ¿no? Con Ali, con Karina manejando todo allá, ¿no? Yo por detrás ahora. Y con todos los otros quienes han conocido, tenemos un equipo muy, muy fuerte y muy bueno y a tener esa sociedad como metafóricamente ha sido un gran placer para mí, ¿no? Estoy más que contento a decirle. Claro, gracias. Gracias, señora Leco, por tanta confianza. Felicitar a tu equipo, es excepcional, muy, muy importante. Ahí está Karina, Ali, Aleco, algunos que no los conozco. Ahí está Jajaira, que nos ayuda bastante en el tema de exportaciones y eso, ¿no? Y eso es a seguir adelante, a llevar a los productores, nada, ¿no? Decirles que tomen café Valle Inca, café peruano, café de Súper. Cusco. Gracias. A Muchas ti, gracias, Prudencio. a Ha ti. sido, siempre es un placer conversar contigo y muy agradecida con tu confianza y con poder estar acá y compartir un poco con los demás. Claro, gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Prudencio, nos vemos pronto. Nos vemos en junio, fijo. Ya, gracias. Gracias. Okay. Thanks everyone for joining us. Another Foxhole in the books. We have a couple great ones coming up with guests from all over the place. So stay tuned and we'll see you soon. Thank you. Bye.